Bien, solo me confirman si pueden ver lo que estoy compartiendo. Nariz, lo ves. Sí, se ve. Claro, Ok, perfecto. Bueno, eh, empecemos. Buenas tardes a todos, ¿verdad? Y el tema de hoy es sobre NPM. Hasta el momento hemos estado haciendo ciertas prácticas y hemos notado que para poder utilizar diferentes códigos o librerías, recordemos el ejemplo de cuando usamos Axios o de cuando usamos Bootstrap. ¿Qué hacíamos? Copiamos una etiqueta de script o link de CSS en nuestro HTML. Bien, actualmente lo que se utiliza ya en aplicaciones grandes y aplicaciones eh, para ambiente de producción es NPM. Básicamente NPM significa Node Package Manager. Básicamente nos permite manejar diferentes paquetes o librerías eh, en nuestro código de JavaScript. Originalmente esto salió a la mano o a la par de Node.js. Eh, para darle un poco de contexto, Node.js nos permite utilizar código de JavaScript en el servidor. Si recordamos bien, el código de JavaScript se ejecuta en nuestro navegador, o sea, en el cliente. Node.js es una solución que nos permite, utilizando el motor V8 de Chrome, nos permite utilizar código de JavaScript en nuestro servidor. Pero bien, ese es otro tema. Lo que nos interesa es la forma en que utiliza Node para poder descargar librerías, y esa es con npm. npm realmente este tema es muy simple, pero sí tiene algunos conceptos que debemos manejar. Primero que nada, npm, ¿cómo funciona? npm necesitamos un CLI, básicamente así como descargamos Git, que nos permite tener en nuestra terminal todos los comandos que necesitamos. También utilizamos eso con npm. A su vez tiene una página web que nosotros podemos visitar para ver la documentación o simplemente buscar diferentes librerías que nosotros querramos utilizar. Y luego tiene un registry. Este es básicamente nuestro repositorio donde vamos a alojar todo el código. Cabe mencionar que npm hace muy poco fue adquirido por GitHub, por parte de Microsoft. Microsoft compró GitHub y ahora también han comprado a npm. Así que probablemente se vengan algunos cambios en cómo se maneja. Todavía no está muy claro. Pero actualmente nosotros tendríamos nuestro código. Si quisiéramos publicar una librería a npm, tendríamos nuestro código en GitHub y a la par también tendríamos que tener nuestro código en el repositorio de npm. Bien, cuando estamos utilizando npm en nuestro proyecto, vamos a notar que hay un archivo que se llama package.json. Ese es el archivo que tiene toda la configuración de nuestra aplicación, igual que descripción básica y diferentes comandos. Cuando nosotros estamos descargando librerías mediante npm, en nuestro proyecto se va a crear una carpeta que se llama node-modules. Ahí es donde van a estar todas las librerías que nosotros estemos descargando. Con eso ya nosotros podemos empezar a utilizar todas estas herramientas en nuestro ambiente de desarrollo. ¿Qué propiedades tiene este archivo de package.json? Tiene varias, tiene bastantes, pero una de las más utilizadas sería primeramente el nombre de nuestro proyecto, al igual que el autor, sería ya sea nuestro nombre o el nombre de una organización, la versión de nuestra aplicación, la licencia. Recordemos que cuando nosotros publicamos código, eh, más cuando es un código que es accesible a todo el mundo, nosotros tenemos que especificar qué tipo de licencia es. Hay licencia que nos permite utilizar el código de forma libre, pero nos restringe a hacer comercio con él.
hay otra licencia que nos permite comercializar nuestros productos y etcétera, etcétera. Hay muchas licencias. Y bien, hay muchas, como la descripción del proyecto, nos dice cuáles son las dependencias, o sea, cuáles son las librerías que estamos utilizando, ya lo vamos a ver más en detalle, y cuáles son las dependencias que tenemos al momento de desarrollar, o sea, cuáles son las dependencias para trabajar en un proyecto. Lo otro es que cada vez que nosotros descargamos una librería, esta viene con una versión. Y estas versiones se dividen en tres puntos. Hay muchas maneras de cómo versionar nuestras aplicaciones. NPM se basa en esta nomenclatura, donde tenemos una versión major, una versión minor y un patch. Donde cuando nosotros le indicamos que va a actualizar solo un patch, significa que se corrigió un bug. Generalmente es un bug a la librería que estamos utilizando. Cuando es una actualización que implica un cambio minor, significa que se ha agregado nueva funcionalidad a nuestra aplicación, pero esta funcionalidad no debería romper la compatibilidad con lo que ya existe. Y ya una versión que cambia en su número major ya significa que es un cambio muy muy grande y probablemente puede o no romper alguna compatibilidad con funciones que ya existían. Así que es muy importante y vamos a ver que en nuestro archivo de package JSON van a venir estos símbolos a la par de la librería. Generalmente se utiliza este porque ahí nos aseguramos que nuestro código esté actualizado sin que nos afecte en la funcionalidad. Bien, como mencionaba, en sí la teoría es muy poca. Hay muchas otras cosas que podemos profundizar sobre NPM, pero por los momentos nos vamos a quedar por ahí. Así que vamos a hacer un pequeño demo para mostrarles cómo se utiliza y cuáles serían las mejores prácticas. Primero que nada, ¿cómo utilizamos NPM? Bueno, para eso hay que descargarlo. Así que NPM, como les recordaba, viene ligado a Node. Así que lo primero que tenemos que hacer es descargar Node.js. Nos vamos a la página de Node.js, nodejs.org. Bueno, está tardando un poco. Bueno, esto no salía antes, al parecer es por lo de las protestas. Aquí vemos ya la página, la parte de descargas de Node.js. Nos da para Windows, Mac y para diferentes sistemas operativos de Linux. Entonces solo descargamos el instalador que nosotros necesitemos y de igual manera next, next e instalar. Ya cuando descargamos Node, podemos abrir nuestra terminal. Una pregunta, disculpa. ¿Sí? A mí me sale versión 12.18.0 LTS o actual. ¿Cuál de las dos? O descargo la actual, que tiene las últimas características. La que dice actual generalmente es la última versión, la que trae los features que tal vez no han sido, tal vez no son muy estables. Esa versión es muy buena por si nosotros queremos estar practicando las nuevas funcionalidades que se están agregando a Node. La recomendación siempre es la versión LTS. LTS significa Long Term Support, o sea, soporte de tiempo prolongado. Entonces sí les recomiendo que siempre descarguen esa, más si es una aplicación que es para la empresa, ¿correcto? Solo quiero corroborar que esto esté grabando. Okay. Bien, una vez que ya hayamos descargado Node, lo que podemos hacer es revisar la versión. Me dice que tengo la versión 12.16 y la versión de NPM. Tengo la versión 6.13 de NPM. Cuando instalemos Node, automáticamente vamos a instalar NPM. Bien, si todo eso les muestra algo, significa que todo está bien. Luego está la página de
npmjs.com. Aquí es donde nosotros podemos venir a buscar diferentes paquetes, diferentes librerías y podemos ver la documentación. Por ejemplo, Axios, que lo habíamos visto hace una par de semanas, si yo lo busco aquí, me muestra la documentación, muy similar a lo que veíamos en GitHub. De hecho, aquí a la par me dice que la página y el repositorio están en GitHub. Yo le puedo dar clic aquí y me va a llevar a la página de GitHub. Así que, bueno, de igual manera aquí me muestra una documentación. A la par también me muestra las dependencias que tiene esta librería, y al mismo tiempo me muestra que esta librería es una dependencia de 36.000 aplicaciones extra. Entonces vemos que esta es una librería que es muy importante. Si esto llegase a desaparecer, como ya ha pasado con algunas, estas 36.000 aplicaciones y otras aplicaciones que dependan de esas se van a ver afectadas. Vemos que la licencia es MIT y bueno, me muestra mucha más información. Así que, perdón, ¿cómo empezamos? Voy a abrir este archivo, este proyecto que es el que habíamos hecho la primera clase, donde vamos a abrir aquí. Si se recuerdan, era simplemente una página HTML donde mostraba estas dos supuestas reseñas y le habíamos agregado algunos estilos. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo cómo puedo empezar a utilizar npm? Lo primero sería escribir el comando de init. Voy a cerrar esto. npm init y le doy enter. Entonces aquí me va a empezar a preguntar muchas cosas, como por ejemplo, ¿cuál será el nombre de mi paquete? Mi paquete en este caso sería todo mi proyecto. Me dice que si deseo utilizar este nombre, ese es el que yo quiero, entonces le doy enter. La versión 1.0, la descripción, cuál sería nuestro punto de entrada, cuál sería nuestro archivo de JavaScript, que sería el principal. Voy a poner main.js. En este caso tal vez no sea del todo importante, ya que esta es una aplicación de frontend, y recordemos que npm fue originalmente pensado para Node. En Node es muy importante cuál es el archivo principal de JavaScript. En nuestro caso pues no es tan importante. Así que ahora voy a darle enter para utilizar la configuración por defecto, y ahora vemos que acabo de crear un pequeño archivito que dice package.json. Bien, entonces me dice que el nombre de mi paquete es intro to HTML. Me da una descripción, me dice cuál es mi archivo de main. Aquí vemos una propiedad que dice scripts. Aquí yo puedo agregar diferentes comandos que se pueden ejecutar. En este caso él me muestra una por defecto, una de prueba, y eso no lo podemos ejecutar. Si yo ejecuto npm run y pongo el nombre del script, que en este caso es test, vemos que, bueno, en este caso me dio un error porque es eso lo que está haciendo. Me muestra un error y me dice que no hay pruebas especificadas. A pesar de que me dio un error, significa que esto está funcionando. Bien, luego me da otra información como el repositorio, el autor. Yo podría aquí poner y cuál es la página por defecto. En este caso me muestra el link a mi repositorio de GitHub. Bien, entonces esto simplemente es información de nuestro proyecto. Todavía no hemos empezado a descargar. Así que lo primero que podríamos intentar hacer es descargar, vamos a ver, Bootstrap. Si recordamos Bootstrap, aquí nos da una documentación. Podemos ir a la página oficial de la herramienta o podemos buscarlo en npm. En este caso pues me viene aquí y ellos de alguna forma, veamos donde dice download. Aquí dice npm. Para instalar Bootstrap simplemente tengo que ejecutar el comando npm y luego install.
y la librería que yo quiero instalar. En este caso es Bootstrap, así que vamos a instalar eso. Install. Hay diferentes comandos o mejor dicho, flags o opciones que se le pueden pasar al comando de instalar. Una de ellas es --save y el nombre de nuestro paquete. Esto significa que vamos a guardar esta librería como una dependencia de nuestro proyecto. Otra es -d. -d. Esta, cuando hacemos de esta forma, indicamos que es una dependencia de nuestra aplicación. Sin embargo, es una dependencia solo para desarrollo. Así que la aplicación en el ambiente de producción, ya que esté funcionando, probablemente no la necesite. Pero en nuestro caso sí la vamos a necesitar. Entonces ingreso --save, le doy enter y ahora pues va a empezar a descargar todo. Ya me dice que instaló un paquete y que hay 0 vulnerabilidades. Esa es otra información muy útil. A veces hay paquetes que tienen vulnerabilidades. Significa que tal vez la versión no es la más actualizada o hay algún código que el mismo repositorio de NPM ha detectado que no es muy seguro. Ahora podemos ver que hay una carpeta que dice Node Modules y dentro de esa carpeta está Bootstrap. Aquí está todo el código de Bootstrap que nosotros podemos necesitar. Así que si yo quiero ahora utilizar ese código de Bootstrap, lo podemos hacer de la misma manera que utilizamos los estilos. Así que yo puedo agregar aquí link CSS. Dentro de la carpeta de Node Modules está Bootstrap y luego generalmente vamos a ver dentro de los paquetes una carpeta que dice dist, que eso es de la distribución. Así que allí es donde está el código que nosotros necesitamos utilizar. Me voy dentro de CSS y voy a buscar bootstrap.min. Esa palabra de min significa que este archivo ha sido minificado. ¿Qué significa minificado? Bueno, si vemos aquí donde dice SS, aquí está todo el código y si lo revisamos, tal vez con paciencia, vamos a empezar a entender cómo fue escrito esta librería y vamos a ver cómo funciona. Pero cuando vemos un archivo que está minificado, significa que eso ya no tiene toda esa información. Aquí dentro de dist, este que dice min. Si vemos, ya todas las palabras han sido reemplazadas, no hay espacios. Y esto, la ventaja que nos da son dos. Una es que nuestro navegador va a descargar más rápido esto porque pesa menos. Y lo otro es que para alguien que desee revisar nuestro código, pues le va a ser bien difícil leer esto. Así que eso es el que estoy descargando aquí. Voy a quitar esto y esto de aquí. Y ahora, si recordamos, también hay que incluir el código de JavaScript de Bootstrap. Así que escribo aquí script, lo mismo, Node Modules, Bootstrap, dentro de this, y me voy a la carpeta de JavaScript. Busco el que dice minificado.javascript y guardo todo. Vamos a ver. Así que ahora, si abro mi consola del navegador, vemos que me da un error y dice que Bootstrap requiere jQuery para funcionar. Esta librería de Bootstrap tiene una dependencia que es jQuery. Entonces, como no la tenemos instalada, por eso está fallando. Así que para instalarla es tan fácil como npm install jQuery. Y vamos a ponerla como una dependencia que es muy importante. --save. Bien, ya se descargó. Si vemos la carpeta de Node Modules, ahora está Bootstrap y está jQuery. Están ahí las dos. Ok, si abro aquí, entonces antes de cargar la librería de Bootstrap, voy a cargar también la librería de jQuery. Node Modules, jQuery, dist,
y jQuery me. Guardar. Y ahora pues ya no me da ningún error. Ok. Si recuerdan, este proyecto lo habíamos empezado en la primera clase y esto yo lo subí a mi cuenta de GitHub. Entonces aquí Visual Studio Code me muestra que yo tengo varios cambios pendientes porque he agregado archivos y he modificado otros. Entonces aquí me muestra que hay 279 cambios. Si yo agrego esto y lo subo al servidor, pues son bastantes. Y eso que solo he instalado dos librerías. Van a haber casos donde tengamos una lista muy grande. Así que por eso, esta librería de Node Modules nunca se sube al servidor, no se sube a nuestro repositorio de GitHub. Entonces, para indicarle a Git que nosotros no vamos a instalar o no vamos a subir esto, es necesario crear un archivo que se llama .git ignore. En este archivo nosotros podemos incluir todas las demás carpetas u otros archivos que no queremos subir a nuestro repositorio de GitHub o GitHub o GitLab o lo que sea. Entonces en este caso yo quiero excluir la carpeta que se llama node-modules. Lo doy guardar y vemos que ahora cambió. Ahora me dice que solo tengo estos 4 cambios y está ignorando lo de Node Module. No sé si logran distinguir, pero incluso Visual Studio Code me muestra que esta carpeta con un color gris más oscuro, eso es para indicar que está siendo ignorado, ¿verdad?, por Git. Ahora yo puedo subir mis cambios tranquilamente y ese archivo no se va a subir al servidor. Bien, entonces, ¿qué ha pasado? Hemos descargado estas librerías, están bajo la carpeta Node Modules y tenemos nuestro archivo que se llama package.json. Si ven, se ha agregado automáticamente esta otra parte donde dice dependencias. Nos indica que nosotros para utilizar este proyecto, tenemos que descargar estas dependencias. Digamos que también queremos utilizar Axios, entonces yo voy a decir npm install save Axios. Entonces esa otra dependencia se debería agregar a esta lista que tengo aquí. Y aquí está. Ahora bien, ¿qué es lo importante de tenerlo listado ahí? Si yo vengo y subo este proyecto al servidor, vemos que se han agregado más carpetas. Incluso hay unas que yo no agregué, como esta que dice debug, esta que dice follow redirect, ms. Realmente no sé qué hacen, pero probablemente estas son dependencias que necesita Axios, así que automáticamente las descarga. Por eso es que están ahí. Yo puedo perfectamente venir y borrar esa carpeta de Node Modules. Voy a dar borrar. Y si yo vengo aquí, me da un error, ¿verdad? Porque ya no está ese archivo. Entonces, para corregirlo es tan fácil como venir y hacer npm install, así. Si solo corro este comando sin agregarle nada más, va a buscar todas las dependencias que estén en mi archivo package.json y las va a volver a descargar. Entonces yo puedo darle enter. Y ahora bien, me dice que se agregaron 6 paquetes. Si yo le doy aquí refrescar, ya se volvieron a descargar todas las demás dependencias que ya tenía. Así que vemos que es muy fácil subir nuestro archivo al servidor, descargarlo en otro lado y con un comando ya tenemos todas las dependencias que necesitábamos antes. Esa es una de las grandes ventajas. Al mismo tiempo, podemos nosotros indicarle cuál es la versión que queremos. Si se recuerdan, este símbolo de aquí nos indica que se va a actualizar, pero solo hasta la versión menor. Significa que no va a pasar de la versión 4. Aquí no va a pasar de la versión 3. Así que de esa forma nosotros podemos utilizar un código muy específico. Si eso no es lo que queremos, podemos decir, no, yo quiero una versión más baja y esa es la que va a descargar npm.
Bien, vamos a ver si esto funciona. Ya tengo aquí mi código de HTML. Si yo utilizo una clase de Bootstrap, por cierto, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta con lo que estamos viendo hasta ahorita. ¿Todo claro como el chamelecón? Yo tengo un par de preguntas. Sí, dime. Bien, la primera es, en esa parte de la versión, yo había entendido de que ese signo como de potencia, elevado a la potencia, significaba que era requerido versiones mayores a ese número que aparece ahí. Um, sí, Es decir, que para... no se van a aceptar no, versiones menores a esa, sino que solo posteriores. Exacto, exacto. No se, va a descargar siempre la versión más actualizada. Sin embargo, no va a actualizar una versión arriba de la versión mayor. O sea, veamos, por ejemplo, esta pequeña imagen de aquí donde tenemos que la versión mayor es la 3. Sí, Luego tenemos una versión menor que es la punto .9 y un parche que es el punto .2. Con este símbolo significa que si la librería que nosotros estamos descargando, digamos Bootstrap, actualiza sí, su versión a no sé, en este caso, bueno, esta es la 9, pero digamos que fuera la 8 y actualizan a 9, nosotros descargaríamos esa nueva versión. Sin embargo, si de aquí ellos actualizan a la nueva versión 4.0, ya esa versión nosotros no la vamos a descargar, porque nosotros le estamos diciendo que solo va a descargar versiones menores. O sea, con menor no me refiero a que sea menor que ellos, sino que es a este número. entiendo, entiendo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, veámoslo en esta parte de aquí. Aquí yo tengo que Bootstrap es la versión 4.5. Con este símbolo yo le indico que si ellos actualizan, digamos, a 4.6 o 4.5.4, esa versión yo la voy a obtener cuando ellos hagan el cambio. Sin embargo, si ellos actualizan a la versión 5.0, esa versión yo no la voy a descargar. Yo no la voy a descargar. ¿Por qué? Porque cuando pasan de un número a otro, eso a veces puede que cambie la compatibilidad. Tal vez una función que yo utilizaba ahora en la nueva versión se utiliza de otra forma y puede que mi código deje de fallar, ¿verdad? Perdón, deje de funcionar. Si queremos que cambie de esa forma, entonces se le agrega el asterisco, como vemos en este ejemplo. Con esta forma sí se actualiza. Otra que muchas personas prefieren utilizar es este, porque en este caso solo se actualizan um, errores, bugs. Entonces utilizan mucho este de aquí. Eso indica que solo cuando haya una actualización de parche, un parche, solo en ese caso vamos a descargar una nueva versión. De lo contrario, no se va a descargar nada. Ok. Otra pregunta. Sí. Ahí en el caso de la carpeta Module, bueno, cuando se agrega al archivo git ignore, eso implica que no se va a actualizar en el servidor, de si no se van a subir todos esos archivos que estén ahí en ese archivo, en esa carpeta, ¿no? Y que estén mencionados en el git ignore. Ahora, eh, qué implica cuando las demás personas descarguen el, el mismo repositorio para trabajar, digamos, en otras ramas inclusive? ¿Qué pasa con esos archivos? Ajá. Sí, en ese caso, bien, muy buena pregunta. Básicamente lo que va a suceder es que si yo descargo los cambios, cuando yo lo descargue por primera vez, me va a venir un proyecto de esta forma, donde está el archivo JS, el index y el package JSON. Aquí en el package.json está especificado qué dependencias son necesarias. Así que con eso yo puedo venir aquí a la consola y escribir npm install, así nomás,
Le doy enter y va a volver a descargar todas estas dependencias y me va a volver a generar esa carpeta de Node Modules. Entonces, si le doy refrescar aquí, vemos que ya otra vez está esta carpeta. Entonces, cada persona que descarga el proyecto simplemente tiene que ejecutar este comando para tener todas las dependencias que hacen falta. Igual, aquí en el git ignore este archivito es muy bueno porque hay ocasiones, y eso lo vamos a ver más adelante cuando ya empecemos a ver, por ejemplo, Vue, donde nosotros vamos a tener que compilar nuestro proyecto y vamos a crear una nueva carpeta. Generalmente se utiliza por convención una carpeta que se llame dist, donde aquí es donde está nuestro proyecto ya compilado. Así que muchas veces es bueno tener aquí uno que dice dist. De igual forma, ¿qué pasa si yo tengo en mi proyecto un archivo que se llame .env? Esto se utiliza muchas veces para agregar variables de entorno. Significa que si yo me quiero conectar a una base de datos o a algún servicio, yo puedo escribir aquí cuál es la URL, pongo la URL que implica, y eso lo puedo utilizar desde aquí. Pero a veces estas configuraciones no se suben, entonces también lo podemos agregar. De hecho, desde aquí en Visual Studio Code podemos simplemente darle clic derecho y por aquí debería aparecer una opción. Vamos a ver. Perdón, creo que es aquí. En Source Control, clic derecho. Y aquí me dice agregar a git ignore. Entonces si yo le doy clic, vemos que se agregó aquí a mi archivo de git ignore el archivo .env y ya no me aparece ese cambio. Así podemos tener diferentes archivos que tal vez no queremos subir porque son solo para nuestro ambiente, solo nuestra computadora, y así los podemos tener sin ningún problema. Bien, entonces teníamos esa parte de ahí, y solo para revisar que sí funcione, vamos a copiar este código de Bootstrap, lo voy a poner aquí abajo y veamos si se ejecuta, y vemos que aquí está el botón igual. Entonces, tal cual lo habíamos utilizado anteriormente, ahora ya tenemos todo el código de Bootstrap sin ningún problema. Otra cosa que podemos hacer es utilizar o descargar librerías que solo afecten a un archivo en específico. En este caso, cuando yo agrego esa dependencia o importo el archivo en el archivo index, cuando yo importo jQuery y Bootstrap están de forma global. A veces es bueno tenerlo solo por un archivo, así que voy a hacer una pequeña prueba de eso, donde si vemos aquí nos muestra una fecha y dice que esto fue el 7 de marzo y aquí fue el 6 de marzo. Entonces lo que voy a hacer es que me muestre realmente hace cuántos días fue, no la fecha en específico. Así que voy a borrar eso. Para hacer eso, de nuevo, no, mi interés no es que aprendan esta librería que les voy a mencionar, simplemente es para mostrarles cómo sería. Hay una librería que se llama Moment.js. Vamos a ver, es esta. Es muy utilizada, pero sí les recomiendo que si alguna vez intentan utilizarla, sea solo para ciertos casos. A veces, porque es muy pesada. Eso indica que si yo la estoy utilizando, el usuario que esté descargando mi página va a descargar todo este código y es un poco pesado. Así que yo la puedo descargar desde npm, nuevamente, npm install, y en este caso se llama Moment, nuevamente. Aquí tarda un poco porque mi internet está un poco lento, pero realmente no es tan, generalmente es rápido. Entonces aquí vemos que se agregó la librería de Moment y yo puedo venir a mi código y voy a crear uno nuevo que se llame, veamos, post controller. Así que en este archivo yo voy a crear una función que me transforme esa fecha en ese texto más legible para los usuarios. Así que voy a crear una función, vamos a ponerle date transform,
donde recibe la fecha, y eso me va a retornar una fecha ya transformada. Así que para hacer eso, lo que yo necesito es crear una fecha con la librería de Moment. Pero para poder utilizar Moment, yo necesito importarlo. Así como en el HTML nosotros importamos los archivos con la etiqueta script y le decimos dónde se encuentra ese archivo, desde el JavaScript nosotros utilizamos el keyword que se llama import. Entonces voy a importar moment desde, y aquí le pongo cuál es la ruta, así que estoy dentro de la carpeta JS, así que voy a hacer un salto hacia afuera y acá voy a ir a Node Modules, pleca moment, pleca dist y pleca moment.js. Así que aquí a moment le voy a pasar cuál es la fecha, y acá si veo la documentación me dice from now. Solo tengo que utilizar esta función. Bien. Ese archivo lo voy a utilizar en este archivo de main. Y como yo quiero referenciar desde mi archivo main, quiero referenciar este otro archivo de post controller, yo lo que voy a hacer es importarlo nuevamente. Import. Ya le voy a explicar por qué puse eso. Y aquí voy a poner postcontroller.js. Entonces, yo lo que necesito es que esta función esté disponible en este otro archivo. Así que para eso yo le digo la palabra export. Entonces estoy exportando toda esta función. Ahora en el main, yo aquí puedo utilizar date transform. Estas llaves significan que puedo importar diferentes archivos. ¿Qué pasa si yo tengo otra función aquí que se llame export function get post? Entonces, dentro de las llaves yo puedo poner coma y aquí me muestra get post. Entonces aquí me va a mostrar todas las funciones o variables que estén siendo exportadas desde este archivo. Es lo mismo, aquí en este archivo de moment ellos están exportando todo este objeto que se llama moment. Bien, entonces solo para probar voy a hacer un console.log y aquí voy a poner date transform y vamos a utilizar 2020 01 01. Si yo voy aquí y abro la consola, me dice un error, me dice que no puede utilizar la palabra import que no sea dentro de un módulo. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta indicarle desde mi HTML que esta librería de main, perdón, este archivo es de tipo módulo. Entonces aquí pongo módulo. Según vi en el código de algunas que mandaron las tareas, vi que a veces ponían tipo JavaScript. Eso ya no es necesario porque antes existían otros medios lenguajes de script, pero ya ahora eso se eliminó y el único que es por defecto es JavaScript. Pero en este caso sí es importante indicarle que es de tipo módulo para que pueda el navegador entender que puedo estar importando y exportando diferentes cosas. Así que ahora vemos que me dice hace 5 meses. ¿Por qué? Porque yo puse la fecha. ¿Dónde está? La fecha del 1 de enero del 2020. Entonces ya aquí Moment, la librería de Moment que acabamos de descargar, hace eso. Busca la fecha y luego me dice hace cuánto fue. Simplemente eso es todo lo que hace. Así que ahora yo ya puedo
yo podría utilizar eso en esta parte de aquí. Yo podría reemplazarlo. Podemos hacer eso de esta manera. Voy a hacer una función aquí que se llame función build article, donde reciba un elemento HTML, va a ser igual a esto, y yo puedo, ok, esto es lo que voy a intentar hacer. Voy a tener toda esta información en un archivo JSON y esto lo voy a ir llenando mediante el JavaScript, ¿ok? Así que aquí yo voy a crear una variable que se llame posts y que tenga, va a ser un arreglo, o sea, va a mantener múltiples objetos de JSON. El primero va a contener el título, va a contener la fecha y va a contener el contenido. Así que el título del primero lo voy a copiar de aquí mismo. Y la fecha lo voy a copiar. Mientras copio, no sé si alguien tiene alguna otra duda o algo que quiera preguntar. Ok. Si se fijan, aquí me da un error. ¿Por qué? Porque le estoy indicando que con las comillas va a ser una línea de caracteres. Pero como estoy poniendo varias líneas, varios saltos de línea, me da un error. Entonces, para evitar eso, en JavaScript nosotros podemos utilizar este tipo de comillas que realmente no recuerdo cómo se llaman. Que si nos fijamos son como una tilde que está hacia la izquierda. Entonces, si yo lo copio dentro de ahí, ya no me da ese error. Ok, ahora lo que voy a hacer es que esta función se va a encargar de ir agregando los artículos a mi contenido de HTML. Entonces lo primero que va a recibir es cuál es el elemento donde lo voy a agregar y la lista de los posts. Entonces aquí voy a utilizar esa función. Ya lo puedo utilizar de aquí, build article, y aquí le voy a pasar un elemento HTML. Document.getElementById, y voy a copiar el ID que tengo aquí que se llama main section. Y eso es lo que le voy a pasar aquí, section, y me pide cuáles son los posts. Es este de aquí. Esto lo voy a quitar. Y ahora dentro de esta función yo puedo venir y recorrer ese arreglo. Voy a ir por cada uno de los elementos que se encuentren en ese arreglo y voy a ir reemplazando las variables. Entonces voy a hacer un ciclo que sea, voy a recorrer un post de cada uno de los posts que vienen en la variable. Ahora yo puedo repetir esto de aquí. Y ya les voy a mencionar por qué lo tengo aparte y no lo tengo en ese otro archivo que estamos utilizando. Si se fijan, estoy utilizando esta como comilla que les estaba diciendo anteriormente. Otra ventaja que nos permite en JavaScript es que podemos incluir variables dentro de ahí. Así que yo puedo, en vez de utilizar esto de aquí, yo puedo poner el signo de dólar y las llaves, y aquí yo puedo utilizar la variable que yo estoy utilizando, post.date. Aquí sería el contenido, entonces sería signo de dólar, llaves, post.body, y acá sería el título, post.título. Entonces vemos que esta función recibe un elemento de HTML
para poder utilizar esta función, que lo que hace es que agrega contenido a ese elemento y recibo la lista de los posts que voy a estar agregando, y por cada uno de ellos yo voy a agregar todo esto de aquí. Entonces yo puedo perfectamente borrar esta parte de acá. Voy a duplicar esto de aquí, y esta ya no es reseña de Nemo, sino que se llama The Joker. Y me falta la fecha. También puedo borrar esto. Entonces ahora en nuestro HTML nos queda simplemente una sección con un ID, y esa sección está vacía. ¿Por qué? Porque la vamos a llenar mediante el JavaScript. Así que ahora yo tengo mi arreglo de objetos JSON, y este arreglo tiene dos objetos. El primero que dice reseña de Buscando Nemo, y el segundo que dice reseña de The Joker. Luego estoy obteniendo esta sección desde el HTML con el getElementById, y se lo estoy pasando a esta otra función que se encarga de construir el artículo. Así que si yo le doy refrescar, vemos que me sigue imprimiendo todo lo que ya teníamos antes, pero esta vez esto se hizo desde el JavaScript. Así que, ¿qué ventaja me da eso? Que si yo quiero agregar más artículos, ya no tengo que ir a modificar el HTML. Yo podría poner algo aquí, y ahora vemos que tenemos 3 reseñas, y así se van a ir agregando esas reseñas. Así que aquí es donde empezamos a ver cuál sería la lógica de un sitio como estos, donde nosotros podemos ir a buscar estos posts a una base de datos, y mediante el JavaScript nosotros vamos a empezar a llenar la información en nuestra página web, que al final algo muy similar es lo que vamos a hacer con Vue y Firebase, solo que digamos que esta forma que estoy utilizando es la más vieja de hacerlo. Con Vue es mucho más fácil. Lo otro, me faltó algo más. Me falta cambiar esto de aquí, así que yo puedo, dentro de esta parte de aquí que es $, y llaves, yo puedo utilizar una variable de JavaScript o incluso una función. Código de JavaScript puedo utilizar aquí, así que yo puedo hacer date transform. Recordemos que esta función recibe una fecha y me la devuelve en el formato de moment, así que yo le voy a pasar aquí post.date. Entonces si yo regreso, ahora ya me muestra hace 3 meses, hace 3 meses. ¿Por qué lo tengo separado? Bueno, esto es algo muy común que vamos a ver siempre en todos nuestros proyectos, y es el hecho de, si hay algo que se encarga de hacer una cosa, debemos esforzarnos en que solo haga eso. En este caso, yo lo nombré a este archivo controlador de post. ¿Por qué? Porque solo se encarga de todo lo que tiene que ver con los posts. Por eso, en el archivo main, es donde yo me encargo de ir a buscar la sección de HTML y ejecutarlo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener otro tipo de validaciones aquí que tal vez sean necesarios hacer, pero ya no forman parte de la lógica de este código. Así que por último me gustaría hacer otra cosa, que sería tal vez ir a traer estos posts desde una, digamos, base de datos falsa. Aquí tenía un JSON placeholder. Si se recuerdan, esto es el ejemplo que habíamos visto la primera vez con Axios. Entonces vamos a seguir la misma lógica. Voy a ir con Axios a ir a buscar estos posts y los voy a imprimir. Ok,
creo que ya había descargado Axios. Sí, ahí está. Entonces, con Axios, en este caso sí me es necesario agregarlo aquí. Bien, entonces con Axios yo puedo venir y puedo decir axios.get. La A es minúscula. Y acá le voy a poner la URL que yo quiero buscar, que es esta. Y esto lo voy a utilizar con un await. Recordemos que para eso es necesario poner la palabra async. Y aquí fíjense en el orden, porque lo primero es la palabra export y luego la palabra async. Esto me va a devolver un resultado, que el resultado es todo esto. Si se fijan, es un arreglo de objetos JSON. Así que ahora yo puedo guardar eso en una variable que se llame result. Ahora, esto me va a devolver todo lo que esté dentro de result.data. Siempre que mandamos a buscar algo con Axios, la información viene dentro de data. Ok, entonces ahora yo puedo hacer esto de aquí. Voy a borrar esto. Si se fijan, yo le estoy indicando que quiero importar desde aquí la función que se llama dateTransform, pero como no la estoy utilizando, Visual Studio Code me la muestra en un color gris oscuro para pues darme una guía visual de que realmente no la estoy utilizando. Así que yo aquí voy a utilizar la función de getPost y vamos a hacer algo aquí. Voy a hacer function main, y a esta función voy a decir que es asíncrono. Entonces yo ya tengo una variable que se llama post, y eso es lo que estoy haciendo aquí. Pero ahora quiero que después de que ya construí los primeros posts, voy a ir a traer los que están en la base de datos. Perdón, bueno, vamos a hacer de cuentas que esta es nuestra base de datos. Entonces yo voy a decir get post. Esto me devuelve un resultado que lo puedo guardar en otra variable. Entonces ahora yo puedo volver a utilizar esta función, y ahora ya no le voy a pasar post, sino que le voy a pasar esta otra, list post. Y ahora solo me toca ejecutar esa última función. Veamos si no da algún error. Así, Axios. Creo que se copió algo de aquí. Entonces vemos que lo primero que me muestra son los posts que ya tenía, y luego empieza a llenar con todos los posts que vienen de aquí. Entonces vemos que este es un archivito muy simple que solo trae esta información, y ya nosotros en el HTML le damos todo el estilo que nosotros queremos. Aquí ya podría yo tal vez, no sé, agregar una paginación, podría agregar filtros, etcétera, ordenarlo en base a la fecha. Puedo hacer muchas cosas porque ahora nuestro código, o mejor dicho nuestra información, la podemos manipular desde el JavaScript. Esa es una de las ventajas. Ya no tenemos que venir a modificar el HTML específicamente. Y vemos que el HTML ahora está más simple. Solo tenemos una sección y la lista de navegación. Y a todo lo que es construir el contenido lo estamos haciendo desde nuestro código de JavaScript. Bien, ¿alguna duda hasta el momento? Nada, todo tranquilo. Ok, algo que quiero mencionar también es que si nos fijamos, yo para poder utilizar mucho del código que estamos utilizando, tengo que entrar a la carpeta de Node Modules, ir al nombre de la librería, etc. Sin embargo, muchas veces, y esto lo vamos a ver cuando empecemos a utilizar Vue.js, no tenemos que hacer nada de eso, sino que lo único que tenemos que hacer sería importar Axios from Axios.
Esta sería la sintaxis que tenemos que utilizar. ¿Por qué? ¿Por qué no es necesario hacerlo desde el HTML? Bueno, existe algo que se llama Webpack. Webpack va ligado a todo esto de estar utilizando diferentes librerías. No voy a profundizar en Webpack porque vamos a utilizar Vue y el framework de Vue ya trae todo esto configurado y realmente es un tema muy complejo, es muy complejo. En lo personal, les voy a confesar que sí he configurado muchas veces Webpack desde cero, pero nunca queda tan bien como si lo hace un equipo que se dedica a esto. Así que vemos que lo que hace Webpack es que tenemos múltiples archivos. Vemos que un archivo requiere a otro y este a su vez es dependencia de otro y se arma todo este árbol de dependencias. Webpack lo que hace es que agarra todas estas dependencias y las transforma en un solo archivo que trae todo. Aquí nos da las diferentes configuraciones que tendríamos que hacer, donde tenemos un archivo index y otro archivo que se llama var. En index yo estoy importando var. Después de utilizar la herramienta de Webpack, yo voy a tener un solo archivito que se llama bundle.js. ¿Por qué utilizar todo esto? Bueno, si lo tenemos de la forma en que yo lo estoy utilizando ahorita, significa que tendríamos que también publicar en nuestro servidor esta carpeta de Node Modules y muchas veces eso se evita, al menos en lo que son aplicaciones de navegador. Entonces lo que ellos hacen es que agarran todo el código que nosotros necesitemos, pero no incluyen, por ejemplo, todo este otro código, como lo que es una licencia, lo que es el package.json, todo esto lo omite y solo va a utilizar el código que realmente estamos utilizando y al final va a crear una carpeta donde ya tiene todo. Esto lo vamos a ver un poco más en detalle cuando ya empecemos a ver Vue, que si no me equivoco sería tal vez la próxima semana. Pero bueno, por ahora solo quisiera mencionarles que existe eso, existe Webpack. Creo que hay otros bundlers, pero este es como que el más famoso, el que más se utiliza. Y Vue utiliza Webpack para poder compilar las aplicaciones. Les repito, no voy a profundizar en esto porque realmente es muy complejo y en el caso de Vue ya nos dan todo, así que no tenemos que preocuparnos por esto. Pero si alguien quiere pues leer más sobre el tema, pueden venir a la página de webpackjs.org y aquí está toda la documentación. Hay mucha gente que lo hace desde cero. En lo personal pues no suelo hacerlo, ya que los diferentes frameworks se encargan de poder utilizar estas herramientas sin que nosotros tengamos que hacer nada. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Ok, otra cosa que quisiera aclarar. Si nos fijamos en el código JavaScript que está aquí, donde yo estoy utilizando esta palabra de export y aquí yo estoy utilizando el import, no quiero que esto no tiene que ver con npm. Esto es JavaScript normal. npm en lo que nos ayuda es a poder descargar librerías. En descargar librerías, tener nuestra lista de dependencias y la configuración de nuestro proyecto. Pero ya el código como tal, ya esto es de JavaScript. Esto no tiene que ver con npm. De hecho, aquí nosotros podemos utilizar un export default y esto significa que cuando nosotros le demos la palabra importar, esto va a ser lo primero que va a exportar como cuando lo utilicemos. Entonces vamos a ver.
Entonces vemos que aquí por defecto, si yo no le especifico, perdón, nada aquí, esta variable de p, el valor que va a tener es lo que se está exportando por defecto aquí, que es esto. Entonces si yo vengo aquí, me dice que p tiene este valor. ¿Por qué? Porque yo aquí no le estoy, solo estoy diciendo importar todo el contenido que venga de aquí. Ahora, si yo quiero importar algo en específico, entonces yo utilizo las llaves y aquí yo ya puedo empezar a buscar lo que yo quiero. Build article y get posts. Entonces solo quería mencionarles eso, que esto de export e import no es exclusivo de NPM. Yo puedo utilizar eso sin tener que utilizar NPM e igual va a funcionar porque ya es parte del estándar de JavaScript. Antes, hace unos, que tal vez 5 años atrás, esto no era así, esto definitivamente no existía, pero ahora sí, ahora ya podemos utilizarlo. De nuevo, si queremos ver la compatibilidad de los navegadores, puedo venir aquí y puedo buscar modules y aquí me dice JavaScript modules, que es esto, poder exportar e importar. A eso es la funcionalidad de los módulos de JavaScript. Entonces en Internet Explorer no funciona definitivamente, pero en los demás como Firefox, Chrome, Safari, en eso sí funciona. De hecho vemos que aquí relativamente donde más nos interesa que funcione es en Chrome, porque aquí es donde está la mayoría de las personas, y luego estaría Firefox y Safari. Bien, entonces como les mencionaba, este es un tema muy pequeño, así que me gustaría hacer algunas preguntas sobre esto. Vamos a ver. Donald, no sé si me podrías mencionar cómo, cómo puedo hacer yo para descargar las dependencias con NPM. Utilizando el comando npm install. ¿Y cuáles serían las opciones que se le pueden dar al momento de instalar? Sería npm install espacio save o d, dependiendo de si es temporal o si lo vamos a dejar como dependencia definitiva, y luego el nombre de, la, de, la, de la dependencia que queramos instalar Ajá, en la perfecto. terminal. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a ver. eh, Marvin, no sé si me podrías mencionar en algo sobre lo que son las versiones de las dependencias que utilizamos, cómo se las puedo actualizar o qué me indica cada número de la versión. Se fue Marvin. Marvin Domínguez. ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ok. No, pues lo que logro entender de que según la versión que estamos utilizando o la que asignemos en los parámetros que estaba explicando, eso es lo que vamos a utilizar. No, si hay una versión más arriba, solo va a quedar de definir hasta dónde queremos actualizar y dónde ceder menor la actualización o ceder la mayor actualización, es lo que logro entender. Ok, ok. Y, y solo para terminar de concluir, ¿qué indica cada número de la versión de la librería? Si nos fijamos, trae tres números. Entonces, ¿qué indica cada uno de los números? Siempre para mí.
Em, no, vamos a elegir a alguien más. Vamos a ver, Alexander Burgos. Dime. Se fue Alex Burgos también. Bueno, alguien que quiera contestar. Aramis Reyes. Lo siento, aún estoy un poco confundido. De hecho, estaba buscando información en esa página de Node.js acerca de toda la documentación. Estoy un poco perdido acerca del tema aún. Ok. No sé si alguien se siente igual o algo que quisieran que repitiera. De hecho, esa parte de los números es la que más me tiene con incógnitas. Decías que si nosotros, bueno, si ponías el símbolo que era la flecha para arriba, significaba que ellos no podíamos tener la menor versión, correcto, a la que nosotros ya teníamos especificada. Pero no entendí qué pasa si ellos ya tienen una versión, o sea, si ya sale una versión más nueva, vaya, suponer, 4.5.3 es la versión que nosotros manejamos, pero y llega a salir una versión 5.0, ¿en qué nos afectaría o en qué afectaría básicamente a los demás en el mismo proyecto? Ok. Sí, esa parte yo entiendo que es un poco rara, un poco compleja. Así que, bueno, voy a volver a compartir mi pantalla para mencionarlo de nuevo. Vamos a ver. Ok. Entonces, un paquete en NPM, la versión de ese paquete se compone de 3 dígitos. Si lo vemos aquí en el paquete que me generó a mí, vemos que tiene esta 3.5.1, 2.26, etcétera. Cada uno de esos indica el estado o el tipo de actualización que es. El primer dígito es como quien dice el número o lo que engloba más cambios. Entonces, la primera versión sería en nuestro caso la versión 1.0. Una versión 2 significa que han cambiado muchas cosas, muchas cosas. Actualizaciones ya sea de nosotros o otras personas. En este ¿Qué caso, está en el proyecto? no, en este caso no es de nosotros. En este caso es una actualización de quien hace la librería. Por ejemplo, en este caso, de los que se encargan de darle mantenimiento a Axios, de los encargados de Bootstrap, ellos son los que suben nuevas versiones. Ellos son los que suben nuevas versiones. Digamos que Bootstrap saca una nueva versión que trae tal vez más componentes, más, no sé, más colores o cualquier cosa. Más diseños y demás. Mejores diseños, más rápido, etcétera. Entonces ahora ellos tienen una versión que es la 5.0. Entonces, esa es la versión que existe. Esa es la versión de ellos, la versión más actualizada. Pero nuestro código, en el archivo package.json, nosotros le decimos que ocupamos la 4.5. ¿Ok? Entonces, si yo lo tengo, es más, si yo le quito esto, cada vez que yo ejecuto npm install, me va a descargar específicamente la versión 4.5. Pero a veces en estas versiones se encuentran vulnerabilidades, se encuentran pequeños errores. Entonces, con este símbolo, yo le voy a indicar que si Bootstrap sacó una nueva versión que no supere, que no supera la versión 4, digamos que sacaron la 4.7. Si ellos sacaron esa versión, yo la voy a poder descargar. Entonces, automáticamente, porque ellos la agregaron. así es, cuando yo ejecute npm install, yo voy a poder descargar esa nueva versión y se me va a actualizar este archivo. Ya después me va a decir 4.7. Si ya ellos sacaron la versión 5, en ese caso no, porque yo le estoy indicando que con este símbolo solo me descargue cualquier nueva versión de aquí en adelante. ¿Por qué yo no quisiera actualizar la última versión?
porque tal vez ellos hayan cambiado algo en el código que, que hace que ahora mi proyecto ya no funcione. Esto, y bueno, solo para mencionárselos, me ha pasado que al momento de actualizar una dependencia ya definitivamente no funciona porque han cambiado mucho y ahora me toca tal vez ya sea revertir a una versión anterior o pues cambiar la forma que yo utilizaba de utilizarlo, que yo implementaba esa librería. Eh, Otro símbolo que se utiliza es este otro. De nuevo, realmente no sé cómo se llama esto, es como lo que va encima de la ñ, no recuerdo cómo se llama ese símbolo. Y con este lo que le estamos indicando es que solo voy a descargar actualizaciones de parches. Entonces yo voy a descargar 4.7, pero si hay un 4.7.5, ese sí lo voy a descargar. 4.8 ya ese no. Yo solo me voy a quedar en el 7 y cualquier parche que exista del 7. Ahora, si yo por algún motivo yo quiero descargar toda nueva versión que exista, en ese caso sí existe con el asterisco le estamos diciendo, bueno, yo cualquier nueva versión, yo quiero lo último que exista de esa dependencia. Eso sí lo voy a descargar. Entonces recordemos, el primer dígito a la izquierda es la versión actual. El segundo es como quien dice una nueva funcionalidad de esa versión. Y el último es una actualización o un parche que se le está haciendo a la librería que estamos utilizando. Estas generalmente son parches, son correcciones de errores o cosas así. Y bueno, estos números no tienen límite. Si nos fijamos, aquí está la 2.26. O sea, uno creería que después de la 9 seguiría el 3, pero no, ellos han seguido, punto 26. No han actualizado a la 3. Otra cosa, creo que esto no lo había mencionado. También podemos ver que a la par de package.json hay uno que dice package-lock. En este caso es similar a la versión de package.json, pero aquí sí estamos diciendo, ok, ¿cuál es la versión que nosotros queremos? Así que si yo vuelvo a descargar con npm-install y existe este archivo de log, entonces no me va a hacer ninguna actualización, sino que va a buscar esta versión en específico. No sé si me explico. Ok, voy de nuevo. Yo aquí le estoy diciendo que me actualice cualquier cambio menor, ¿verdad? Pero eso va a suceder solo si no existe, vamos a ver, si no existe el package-lock. Con este yo le estoy indicando es que no me vaya a descargar ninguna versión, porque con esto es que sí funciona. Con esta sí funciona. Si yo borro esta carpeta, le doy delete y luego le hago npm install, va a buscar, ok, cuáles son las dependencias que existen en el package.json, son estas, y luego va a ir al package-lock y va a ver cuáles son las versiones que yo ya tengo que sí funcionan, entonces va a descargar estas. Si yo borro entonces ahí sí va a buscar las últimas versiones y los va a descargar siguiendo estas reglas y las va a descargar. Hay otras cosas que a veces podemos utilizar. ¿Qué pasa si digamos que este es un proyecto que es un tanto viejo y hemos utilizado versiones que tal vez están un poco desactualizadas? Queremos revisar si hay cambios en el código o si es necesario actualizar. Entonces podemos ejecutar npm audit, que es de audicionar, ¿verdad? Le doy enter y lo que va a hacer npm es que va a empezar a buscar todos los paquetes que tenemos y va a tratar de ver si hay vulnerabilidades. En este caso, pues como lo acabamos de hacer, me dice que no hay vulnerabilidades, no hay ningún problema. Pero a veces en el código, a medida va pasando el tiempo, nos va a decir el mismo npm de que sí hay vulnerabilidades. Y hay vulnerabilidades que son muy críticas, otras que son no tan graves, y con esto lo podemos revisar. Luego nos va a decir cuáles son los pasos que tenemos que seguir para corregir esas vulnerabilidades. Así que npm es muy potente, no solo nos permite compartir código, sino que al mismo tiempo nos dice si este código es vulnerable o si es seguro, ¿no?